Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast sobre estructura de un argumento. Espero que puedan entender de una forma óptima los siguientes temas a tratar. Y por otro lado, quiero presentarles a mis compañeras de trabajo, Alejandra, Carol, Natalia, Derly, Valentina, Judy y quien les habla, Ángel. E iniciamos su oración. Alejandra, ¿nos puedes hablar sobre la estructura de un argumento y del punto de vista o conclusión? Gracias, Ángel. Bueno, les voy a hablar sobre la estructura de un argumento. La sustentación de una tesis se conforma por argumentos, pero debemos tener en cuenta que cada argumento tiene su conclusión o punto de vista. Varias tesis en lo general solo se basan en un solo argumento, pero para que sea una tesis bien desarrollada o sustentada es necesario poner en saber diversos argumentos. Cuando hablamos de un argumento bien expuesto, hablamos de uno que es coherente, lógico y que encaja pues en el tema tratado. En este caso daremos un ejemplo mediante el cuerpo humano, pues cada parte complementa algo y es necesario que cada órgano u hueso esté conectado, es decir que para comprobar que un argumento es válido, pues se debe tener que demostrar su lógica para que su lógica en el tema expuesto. Bueno, en la estructura más simple pues de un argumento se basa en el razonamiento y aquí se toma una sola razón, pues que dé seguridad o certeza. Por el contrario, cuando hablamos de un argumento más múltiple que requiere pues de mayor sustentación o claridad, se pueden emplear 6 elementos, de los cuales 3 son obligatorios y los otros 3 son opcionales. Bueno, les hablaré de los elementos obligatorios que pues son el punto de vista o conclusión, la fundamentación y el garante. Estos temas serán explicados más adelante por mis compañeras. Ahora hablaremos de los elementos opcionales, pero que no dejan de ser importantes. Y uno es el condicionamiento de la conclusión, una concepción y una refutación. Bueno, ahora les hablaré sobre un punto de vista o de conclusión. En este caso se trata sobre un punto de vista o conclusión de un argumento, pues en su idea central. Esta puede estar pues muy clara en la tesis o puede ser más implícita. Y esta defiende o da seguridad a lo planteado en la tesis. Bueno, también debemos tener en cuenta que no siempre la conclusión está al final de la tesis. Esta puede ser más reflejada en la mitad, inicio o final, y puede ser implícita, pero también tiene que darle la claridad necesaria al lector. Ahora les daré y les leeré unos ejemplos. La pena de muerte para secuestradores, terroristas y violadores es una necesidad de profilaxis social. Nuestro sistema penal no socializa ni rehabilita a los terroristas, a los secuestradores ni a los violadores. En este caso nos damos cuenta que las dos oraciones, sin importar su orden, llegan a una misma conclusión. Ya por otra parte, en una argumentación escrita, las ideas o conclusiones no son tan explícitas como se ven reflejadas en los silogismos. Y la conclusión puede estar al inicio o al final, pues no tiene ninguna posición fija. Ya en otros casos de argumentos no se da pues una conclusión, y esto se debe a que las ideas ya son tan claras que el lector puede entender sin darle una conclusión final. Y esto se debe a que ya sería demasiado obvio. Entonces el lector tiene que deducir con sus propias palabras e ideas. Muchas gracias por la explicación, Alejandra. Por otro lado, Carlos, ¿nos puedes hablar sobre el condicionamiento de vista y fundamentación? Bien, como ya lo dice mi compañero, yo les voy a hablar sobre el condicionamiento del punto de vista y también sobre la fundamentación. La función del condicionamiento del punto de vista es delimitar o precisar la validez de un argumento. Esto quiere decir que si no se mencionan algunas circunstancias, el argumento se invalidaría. El condicionamiento del punto de vista responde a preguntas como: ¿qué consideraciones se deben tener en cuenta para no invalidar un punto de vista o qué aspecto no contempla el punto de vista? Algunos de los conectivos que podríamos usar son: a no ser que, en caso de, a menos que, solo si, salvo que, entre otros. Ahora, para poder comprender mejor, veamos un ejemplo.
El propósito del artículo 415 sobre libertad provisional no se justifica a menos que solamente se aplique a delitos comunes. En la anterior frase se subrayó donde se ve reflejado un condicionamiento. También lo sabemos por los conectivos que se usan, pues son aquellos que denotan una restricción, en este caso, a menos que. Ahora hablaremos sobre la fundamentación. La fundamentación es uno de los aspectos más importantes que hacen parte de un argumento. La fundamentación son las razones que sustentan un punto de vista para que éste reciba la aceptación del destinatario. Aquí hay algo muy importante que recibe el nombre de premisa. Las premisas son enunciados con datos basados en opiniones, hechos, evidencias, testimonios, entre otros, que forman parte esencial de la fundamentación o también podemos llamarle justificación de un argumento. ¿Qué lo motiva a pensar así? ¿O qué razones tiene? ¿O qué hechos ilustran su apreciación? Son algunas de las preguntas que podemos usar para dar respuesta a la fundamentación de un argumento. Algunos de los conectores que podemos usar son, puesto que, toda vez que, por esta razón, ya que, dado que, no obstante, entre otros más. Para concluir, es importante que algunas oraciones que planteemos en el argumento proporcionen algún tipo de información, y no solo puntos de vista y fundamentaciones, con el fin de proporcionar una mejor comprensión al lector. Para entender mejor lo que es la fundamentación, pondremos un pequeño ejemplo. En este caso, en negro, la pena de muerte no ejemplariza está representado el punto de vista o la idea central, y en verde está representada la fundamentación, que como ya sabemos, son las razones que justifican o sustentan al punto de vista. Gracias, Carol. Seguimos con nuestras compañeras Natalia y Derle. Ellas nos hablarán sobre el garante y sus características. Nos darán algunos ejemplos. Adelante, compañeras. Gracias, compañero. Bueno, mi nombre es Natalia y yo les voy a comentar sobre el garante. El garante es un principio cuya validez se presume aceptada en el seno de una sociedad. Es el principio explícito o implícito que se establece entre punto de vista y la fundamentación. Los garantes se basan en leyes, en normas sociales y en convenciones culturales. Les voy a dar un breve ejemplo como para tener más claro lo que significa el garante. Los propietarios de una granja al despertar se dan cuenta que durante la noche fueron víctimas de un robo. Una de las víctimas argumentó el hecho de la siguiente manera: el ladrón tiene que ser una persona conocida de la casa porque el perro no ladró durante toda la noche. Es decir, que el garante que subyace en este breve argumento sería algo así como: los perros guardianes acostumbran a ladrar de noche a los desconocidos. Bueno, compañeros, les voy a nombrar algunos garantes que subyacen en numerosos argumentos, como por ejemplo, a mayor número de opciones, mayores posibilidades de ganar. Otro ejemplo de garante sería: se aprende mejor un idioma extranjero cuando se estudia en un país que lo utiliza como lengua oficial. Bueno, les voy a dar 3 ejemplos en los que se ven relacionados el punto de vista, la fundamentación y el garante, que son temas que ya mis compañeras explicaron anteriormente. Bueno, en el punto de vista o conclusión iría lo siguiente: los algodoneros tendrán grandes pérdidas en sus cosechas. En la fundamentación, es decir, en la sustentación de este punto de vista, iría: los anuncios sobre el estado del tiempo predicen torrenciales aguaceros en las zonas algodoneras durante varios meses. Y el garante que subyace aquí sería: las lluvias torrenciales destruyen los cultivos de algodón. El segundo ejemplo sería: en el punto de vista iría: el señor X no se le puede condenar por ser homosexual. Ese es el punto de vista o la conclusión. En la fundamentación iría: la homosexualidad no aparece tipificada como delito en el Código Penal. Esa sería la sustentación. Y en el garante iría: para que una conducta sea punible debe ser típica, antijurídica y culpable. Y como tercer y último ejemplo, en punto de vista tenemos: los automóviles Monza sufrirán una devaluación en el mercado del usado. En la fundamentación iría: la Chrysler con motores
acaba de descontinuar la línea de Monza. Y en el garante iría cuando una ensambladora descontinúa un modelo, este automáticamente se devalúa. Gracias compañeros, espero que haya quedado claro y continúan con Derly. Muy buenas tardes compañeros, mi nombre es Darly Gabriela Vera y hoy vengo a hablarles sobre algunas características importantes de garante. Bueno, Oswald Decker, nacido el 27 de noviembre de 1930, lingüista francés, señala que un garante reúne tres características. Se utiliza como si fuese compartido por los interlocutores. Se basa en algún principio general y es de carácter gradual. Bien, vamos a realizarlas. La primera es el garante se presenta como si fuese compartido culturalmente. Principios garantes de orden sociocultural que han sido creados y aceptados como conclusiones que empíricamente resultan lógicos para esa sociedad. Bueno, en el tema de los principios son el conjunto de valores, creencias, normas que orientan y regulan la vida de la organización. Son el soporte de la visión, la misión, la estrategia y los objetivos estratégicos. Estos principios se manifiestan y se hacen realidad. Se hacen realidad en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, pensar y conducirnos. Cuando algún miembro de la comunidad recurre a alguno de esos principios como garante en algún argumento, presume que los otros integrantes de la colectividad lo acepten como válido. Un ejemplo breve para sostener es que tenemos en cuenta esta ciudad de Barranca Bermeja, con este problema del alcantarillado y eso, olores y algunos arroyos caudalosos que ponen en peligro no tanto a personas sino animales más cerca. Otro ejemplo que nos dice en esta lectura es que el alumno tiene que presentar un examen programado para las 2 de la tarde en la universidad y que el aguacero termina unos 20 minutos antes. Normalmente él tiene esa excusa para no presentar este examen. Bueno, el alumno argumenta la lluvia para justificar este incumplimiento que él hizo para que la persona que dialoga acepte un garante. El carácter sociocultural de algunos el carácter sociocultural de algunos garantes obliga a ser muy cauteloso en su empleo, porque no siempre es posible derivar de ellos argumentos concluyentes, sino meramente probables. Una segunda característica, el garante se basa en un principio general. Un principio general que tenga validez cada vez que se presentan situaciones que por analogía se pueden evaluar de forma similar. Del ejemplo de la primera característica en el que habíamos mencionado, el alumno es aceptable para justificar un incumplimiento de deber. Una cita, una promesa, un trabajo a la intemperie, esto es lo que se lleva a relación del garante en forma de proverbios. Bien, esto es que al salir fiador es un compromiso espiritual, el que sirvió de fiador se colocó una atadura a partir de ese momento se convierte en dependiente del cumplimiento, la fidelidad, la puntualidad y el compromiso de la persona por quien se ha comprometido. Bien, una tercera y última característica es el garante es de carácter gradual. Se ponen en relación dos propiedades graduales. En la comunicación cotidiana nos servimos con frecuencia del carácter gradual de los garantes.
en especial cuando debemos refutar argumentaciones. Volviendo a retomar la primera característica de nuevo en el ejemplo del alumno, el profesor rechazaría el argumento que éste le había mencionado. Muy bien, compañeras. Continuamos ahora con la explicación de Valentina, quien nos hablará sobre la concesión y refutación. Concesión y refutación. En la argumentación normalmente se abordan tópicos controversiales y en su mayoría se reconoce que hay argumentos opuestos. En otras ocasiones no es necesario nombrarlos explícitamente y en otras sí para poder anularlos. Tenemos la argumentación unilateral y la bilateral. La argumentación unilateral es en la que el orador es quien debe intervenir, no la audiencia. Y el objetivo de esta es sustentar los motivos por los que una perspectiva es más válida que otras. O sea, es como argumentar porque esa idea sí es la que realmente tiene validez y las otras pues no son acertadas. Y en esta se pueden tomar los ejemplos como lo que es la conferencia magistral o la ponencia. En la argumentación bilateral, el objetivo es encontrar diferentes opiniones sobre un tema, ¿sí? Entonces en esta sí intervienen varias personas, como por ejemplo en los debates o el panel. Bueno, en la concepción, bueno, vamos a hablar entonces de lo que es la concesión. Se le llama así el reconocimiento de una posición opuesta a la que se defiende. El propósito de este método es mostrar que se conoce esa posición, pero que no se comparte porque se considera limitada, tal vez errada o incluso en muchas ocasiones falsa, y que hay otras mucho más convenientes y justas para este mismo hecho. ¿Sí? Entonces, en este caso, decimos como, bueno, sí, tienes razón, pero entonces no es la correcta, ¿sí? No es el argumento correcto para este caso, ¿sí? Entonces, de esta manera se demuestra que se es objetivo en la interpretación y la valoración de los hechos que se discuten, ¿sí? Entonces estamos mostrando que, bueno, sí sabemos del tema. Gracias, Valentina. Seguimos con nuestras compañeras Judy. Ella nos explicará dos esquemas, uno sencillo y uno complejo. Prosiga, compañera. En el siguiente esquema es un esquema simple, en donde se puede observar el punto de vista del autor, el cual nos trata de alertar, por así decirlo, de que la propagación del SIDA es como una maldición bíblica. Sin embargo, encontramos también la concepción. Este nos dice que hay muchas personas en contra de la propagación del SIDA, ya que es un castigo bíblico similar al caso de Sodoma y Gomorra. Estas eran dos ciudades que hacían parte de la Pentápolis bíblica, en donde quienes estaban ubicadas a orillas del Mar Muerto, mandado para condenar y purificar a la civilización en dicho momento. Sin embargo, en la refutación nos dice que hay gente aún diferente con un pensamiento un poco más amplio y nos hacen la siguiente pregunta: ¿por qué, si el SIDA es castigo, quedan indemnes otros crímenes mucho más graves que las prácticas sexuales, tales como las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, el narcotráfico y el terrorismo? Siendo sinceros, la homosexualidad no es delito y mucho menos es delito tener SIDA. Lo que sí es delito es que Dios o los dioses dejen impune a los verdaderos criminales y corruptos que en este país tenemos. El siguiente esquema es un esquema complejo,
en donde encontramos el punto de vista del autor, que es: los países que triunfan en sus industrias específicas se caracterizan por un ámbito nacional muy dinámico y de constante desafío, lo cual estimula a las empresas para que perfeccionen y amplíen sus ventajas. También encontramos dos concepciones. La primera nos habla de que hay quienes sostienen que la competitividad está en función de la mano de obra barata. Puede que esto sea verdadero, ya que en ciertos países la gente prefiere buscar la economía sin importar cómo quede el trabajo. Otra concepción que este esquema nos muestra es que la competitividad depende de la abundancia de los recursos naturales, pues si nos basamos en que lo importante para la sociedad humana son los recursos naturales, ya que estos contribuyen a su bienestar y a su desarrollo, como por ejemplo todo aquel elemento material o energético que pueda existir en estado natural o que sirva para cubrir las necesidades biológicas, como lo son los alimentos, ropa y vivienda. En este esquema también encontramos dos refutaciones. Sin embargo, naciones como Alemania, Suiza y Suecia han prosperado sin importar las adversidades que éstas puedan padecer, como lo son los salarios elevados y los largos periodos en que escasean la mano de obra. Es por esto que las empresas japonesas han triunfado a nivel internacional en muchas industrias solo después de sustituir a la automatización la capacidad para competir sin importar dichos salarios tan altos. Representa al parecer una meta nacional mucho pero mucho más estable. Muchas gracias, compañeras, por sus explicaciones. Y para finalizar, yo les hablaré sobre el mediador y explicaré el rechazo de un argumento. El mediador en este caso es el encargado de ser la palabra quien continúa en la explicación durante nuestro podcast. El rechazo de un argumento de algún modo no solo se debe sustentar o ser suficiente al exponer los argumentos de alguna tesis, sino también poder refutar puntos diferentes siendo no favorables, es decir, basarnos en que no hay verdad absoluta. Ahora les podré dar 3 ejemplos generales respecto a lo expuesto. Primero, exponer X argumento hace obligar al oyente a compartir cosas en las que no cree, sobre religión, política, orientación sexual. 2. Esta es expuesta como verdad absoluta, lo cual no es cierto, sabiendo que esta verdad solo será para sus simpatizantes o personas quien comparta esta idea. Por ejemplo, todas las personas mienten. 3. El argumento se sostiene como premisa falsa. Por ejemplo, Noam Chomsky es el principal representante del enfoque lógico-semántico. Muchísimas gracias por escuchar nuestro podcast. Esperamos que les haya agradado y comprendido muy bien. Hasta una próxima.